¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en nuestro canal Fernando Emilio Saavedra Palma con ajedrez, cultura en México y algo más en el mundo. Y hoy vamos a hablar de la película Torre por Torre, del maestro Juan Obregón y Roberto Garza. Muy bien, y bueno, suscríbanse al canal, denle like al video, no olviden compartirlo, tampoco olviden activar la campanita para que sigan teniendo los conocimientos necesarios de nuestras anécdotas ajedrecísticas. Cultura ajedrecística. Así es, yo soy Regina y somos la familia ajedrecística. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Regina. luego, gracias Regina. Hola, Saluda. ¿qué tal amigos? Buenos días. Hola Emilio, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espero que todos se encuentren muy bien, contentos y felices. Gracias por vernos, gracias por suscribirse, gracias por darle like y gracias por dejar sus comentarios. Bueno, aquí atrás tenemos una ilustración, todas hechas por mí, y una fotografía donde está el maestro Carlos Torre, Sí, Juan Obregón, Juan Sí. Obregón al centro. y al extremo izquierdo y derecho y arriba tenemos ilustraciones, caricaturas hechas por mí, del maestro. Carlos Torre Repeto. Ok, bueno, voy a tomar la palabra unos minutos antes de que vayamos a compartir este mundo cinematográfico exclusivo de la fórmula de esta dupla encantadora de la escuela iberoamericana, que es Obregón Garza, Sí. ¿sí? Juan Obregón y Roberto Garza. Roberto Garza. Bueno, antes que esto, entremos a este tema, tengo que comentar que durante un tiempo, durante varios años, el maestro Juan Severa Sanchís y un servidor, trabajamos entrevistas en el centro histórico de la Ciudad de México, en el Café de París, cerca de la colonia Tabacalera, Sí. y ahí se hizo muchas entrevistas. Y en esas entrevistas, hace muchos años que se hicieron para Notimex, la agencia de México para el mundo, cada entrevista que subíamos de ajedrez llegaba al mundo, y en ese entonces le hicimos una entrevista a Juan Obregón, que estaba todavía luchando para sacar su película, ¿no? Sí. Así como yo hice un poema que me tardé 20 años, él se tardó en hacer esta película también mucho tiempo, ¿verdad, Conchita? Sí, así es. Son las vivencias de mucha gente con tu poema, con las opiniones, el poema que se llama Opiniones. Así, Juan Obregón y Roberto Garza tenían pues estos documentos, esta información guardada sobre el tema. Bueno, igual ellos entrevistaron en este docudrama a diferentes personalidades del medio del ajedrez. Sí. Y yo recuerdo que por esos años había amistades mías que yo conocí en la librería Gandhi, igual que a Juan Obregón. Cuando llegaba Juan Obregón en esa época, es un tipo arriba de un 80 y tantos, con una voz de megáfono, toda. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué pasó, Bueno. macho? ¿Cómo estás, macho? ¿Y por qué le dices macho? Porque él saludaba así: hola, macho, ¿cómo estás, macho? ¿Qué pasó, macho? Vamos a jugar, macho, ¿no? Hola, macho. Y en esa época, hola, macho, en esa época jugaba él, Alejandro Velázquez Chávez y José Carlos Ramírez. Se sentaban y estaba yo con ellos. O llegaba, por ejemplo, el doctor Rayita, que le mando un saludo muy fuerte a Gerardo, un abrazo muy fuerte al doctor. O a Vladimir Colín, que andaba por ahí en un blitz rápido, que se agarraba conmigo constantemente, Vladimir, en velocidad, ¿no? Y por esos años llegaba y le decía: macho, macho. Entonces yo lo conozco como el macho. ¿Qué pasó, macho? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a jugar. Vete, siéntate, macho, ¿no? Pero este personaje no queda ahí en un sobrenombre de mesa de cafetería ajedrecística Gandhi con don Mauricio, como dicen La gran librería Gandhi. estos locos extravagantes del mundo del ajedrez. Ahí no queda. Este señor desde ese entonces tenía en su cabeza sacar una película como la que hicieron la dupla Obregón Garza. Roberto Garza. Bueno, vamos a hablar de la película Torre por Torre. La película Torre por Torre, tengo entendido, voy a hacer una breve cronología del poquito tiempo que está en exhibición, pero va creciendo, va como la bola de nieve, moviéndose lentamente. Ya haré yo un ensayo en su momento, y le pido a mi amigo maestro internacional Raúl Ocampo que a ver si hace un trabajo de un ensayo, es una mente lúcida para el ajedrez de México, que sale también en la revista, Regina, ¿sí? Sí, en la película de Torre por Torre sale Raúl Ocampo, también sale Amador Terán. Ejemplo, Sí. en esa librería Gandhi llegaba don Amador Terán, que me hice muy amigo de él,
y le daban a los niños para jugar. A mí me los empezaron a pasar porque yo podía enseñarlos, pero yo se los pasaba también al ingeniero y todos se los pasábamos porque el ingeniero se entretenía jugando mucho con ellos. Un señor que fue campeón de atletismo y está en su estado natal, en el lugar donde ponen a todos los grandes, ¿no? del deporte, don Amador Terán. A ver, Regina. También sale Alfonso Ferriz Carrasquedo. Ah, bueno, con don Alfonso Ferriz Carrasquedo jamás estuve en la librería Gandhi, estuve en su casa, y también estuve en su club, que estaba enfrente de su casa. De hecho, a mí me platicó que la casa que él tenía se la compró a María Antonieta Pons, una artista de la época de las rumberas en México, ¿sí? Y ahí tenía su hija un teatro muy interesante. Este teatro que tenía su hija ahí, invitó por aquellos años, develaron placas, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, cuando estaban presentándose en muchos lugares antes de llegar a tener la gran audiencia televisiva, ¿no? También sale su hijo Alfonso Ferriz Salinas, que en paz descanse. Todos estos personajes salen en la película Torre por Torre, o sea, el maestro Obregón estuvo filmándolos a cada uno de ellos para que veamos el enriquecimiento que tienen todos sobre la figura potente de Carlos Torre Repeto, ¿sí? También sale el autor del libro de Vidas y Partidas de Carlos Torre, Gabriel Velasco Sotomayor. Claro que sí. ¿Quién más? Si no mal recuerdo, también sale Vishy Anand, sale Sergei Karjakin y Veselin Topalov. Ajá, bueno, le mandamos un pésame a Ferriz Salinas, que falleció, que el maestro Obregón hizo un obituario precioso recientemente en Facebook. Sí, mandamos un abrazo a su familia, a sus hijos. A Rodrigo, a su hija y a Andrés. Por favor, les mandamos un abrazo. Ahora sí vamos a concretarnos en Torre por Torre, ¿sí? ¿Qué les pareció Torre por Torre, chicas? A mí me pareció genial porque, como lo dije, es un gran trabajo, un trabajo enorme que estaba ahí guardado, que tuvo bien a ver la luz hace poquito tiempo para venirnos a enseñar cosas sobre el maestro Carlos Torre Repeto, que pues es un personajazo, es una referencia en México y en el mundo en el ajedrez. Y así como lo dice en la película Sergei Karjakin, que él conoce las partidas, las ha estudiado, es increíble ver eso, porque es un ajedrecista joven. Entonces ahí hay material, juventud de nuestro México, jóvenes que se dedican al ajedrez o que estudian ajedrez o que comparten, ahí está, véanla. Bueno, yo quiero comentar que la película es una película de culto, ¿Sí? Es una película muy bien lograda. En el momento yo creo que se debe hablar de ajedrez. Hay un paralelismo entre Netflix con la película Gambito de Dama y esta película que están sacando estos cineastas mexicanos, porque increíblemente, bueno, al salir Gambito de Dama se lleva difusión a nuestra película mexicana, que la adoptamos ya como nuestra también. Ya es nuestra. Ya es de todos Torre, los mexicanos, de todos nuestros ajedrecistas. Torre por torre. Torre por torre, pero está logrando tener una presencia, y como yo le decía al macho, a Juan Obregón, le decía, la película es de culto y va a tener el tiempo suficiente para exhibirse también desde el punto de vista educativo, porque tiene esa fuerza, ¿no? Hablar de Carlos Torre Repeto es hablar del ajedrez mexicano, de un botón en el mundo, y recordemos que él estuvo jugando en la época más crítica del ajedrez, cuando se forman los jugadores académicos, estos jugadores que dejan historia para la escuela rusa con el maestro Botvinnik, que es quien tiende la mano para que surja un Kasparov y para que surja un Kasparov y un Karpov, y surjan una serie de personajes ajedrecísticos que es toda una escuela rusa. Bueno, esta película, Juan y Roberto se fueron a Europa, estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Europa, estuvieron en Rusia, estuvieron haciendo todo un recorrido tremendo para lograr
esta cinta, ¿no? Ahora, no voy a hablar de nada de lo político, si Fonca prestó dinero o no, si está bien prestado o no está bien prestado. Yo creo que este dinero está muy bien aplicado y yo diría que es un filón de oro que va a producir probablemente futuras películas. A ver, Conchita. Sí, ahí está nuestro maestro Carlos Torres. Una de las cosas a mí que, bueno, me encantó toda la película, pero me gustó mucho lo que compartió su familia, las sobrinas que dicen que a Carlos Torres lo mandaban por cosas a la tienda y decían, le daban la lista y le decían, anota, Chori, anota, y Carlos Torres contestaba con su sencillez, todo lo estoy anotando aquí. En mi cabeza. ¿Quieres decir algo, Regina? Sí, quería Me decir emociono. que la película o el docudrama me encantó, me quedé anonadada, me quedé maravillada. Y pues bueno, como ya había comentado en un desayuno familiar anteriormente, pues hay que seguir, o reitero que hay que seguir haciendo documentales sobre la historia ajedrecística de los grandes jugadores. Así como Roberto Garza y Juan Obregón hicieron sobre Carlos Torres Repeto, igual hay que hacer documentales para acercar a toda la gente a esta cultura del ajedrez y que vaya pues también los mismos jugadores de nuestro país que sigan obteniendo esa cultura, no nada más sobre analizar partidas, sino que también sepan de otros jugadores que han existido. Sí. La cultura ajedrecística. Bueno, ahí hay figuras que sí llenan y cumplen esa parte histórica, por eso esta película es un docudrama, no es ciencia ficción. Están hablando de una persona de carne y hueso, un gran superhéroe mexicano. Por ejemplo, no se va a poder ver nunca el fútbol de México si no se habla de un Hugo Sánchez, dando un ejemplo, una analogía, o decir, no se habla de un Diego Armando Maradona y se habla del fútbol de Argentina, ¿no? O sea, o se habla de, no sé, yo me acuerdo de Inglaterra, de un Bobby Charlton, y en su momento de los años 66, cuando era la Inglaterra tremenda, porque a Juan le encanta todo esto del fútbol y el box, que por cierto es un gran comentarista de box. Yo ahí lo vi en un principio, ahí lo conocí y me dijiste que era tu amigo en unos comentarios en unas peleas de box. Y luego me dijo me que... dijiste esto, con él juego ajedrez, y me dijo en la gama y yo, no. Y se rió y me dice, yo también juego ajedrez con Julio César Chávez, que es mi paisano, y que también empezó a jugar conmigo, ¿no? Saludos, paisano. Bueno, y a lo que yo trato de decir es que Juan Obregón, que no platiqué mucho de él en la casa, pues evidentemente hacemos otras actividades literarias con los niños y trabajos. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo de eso, no abundemos, por favor, que estamos hablando de la película, de Torre por Torre. Tenemos la imagen en nuestras fichapiezas, en nuestro tablero gigante, de Carlos Torres Repeto. Ahora vamos a tener la imagen de la película. Sí. Torre por torre. Va a estar con nosotros siempre y le vamos a estar promocionando siempre. Yo le pediría a toda la comunidad ajedrecística de los mexicanos que pongan atención en esto, porque voy a hacer una referencia histórica real, viviente ahorita, porque ahorita todo se vive a través de las redes sociales. Yo ya he visto crecer a muchos jugadores, incluso a Gata Kamsky, que acabamos de hacer un blitz informativo. Lo vi crecer, lo vi chiquito y ahorita ya es un señor, es un abogado. Somos de la edad, Gata Kamsky. Vi a Judith Polgar niña, vi a Susan Polgar niña y ahora ya son mujeres, ¿no? Ya. Por ejemplo, es interesante decir que esta película de Juan Obregón está llenando esos espacios en la cultura. Veía yo en la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez actual, la que está ahí en lo que eran Los Pinos, que están llevando trabajos pues de alto rendimiento. Sería interesante la película que se manejara en un lugar fijo, yo propongo esas ideas, para todos los chicos que la vayan conociendo y vayan conociendo a este personaje. Decía Roberto Martín del Campo, maestro internacional, que muchos de los jugadores actuales, los jóvenes, los millennials que le llaman ahora, juegan ajedrez muy bien y juegan con las computadoras muy bien también, pero no saben el antecedente histórico de quién respaldó el ajedrez en México, ¿no? La referencia está ahí, vean torre por torre.
Incluso también en el canal de Gustavo Más salieron Sí, Juan Obregón. Saludos, Gustavo Más. Saludos, saliste. Mi instructor salió en la entrevista con Gustavo Más y Juan Obregón comentando sobre Carlos Torre Repeto, incluso Torre por torre. Torre por torre. Mi madre y yo tuvimos muchas ganas de No nos quedamos con las ganas. ajá, de salir. Nos entrometimos. Claro, en de plena salir. Entrevista. Exactamente, nos entrometimos saliendo. Nos emociona saber hablar, saber de Carlos Torre Repeto. Regina y yo hace tiempo nos grabó en un video, nos aprendimos la lanzadera, la desarrollamos y la grabamos. Nos emociona Carlos Torre Repeto, es parte de nuestra familia, ya es mi abuelo, mi padre. Ahora imagínense la película. La película es una constancia de Carlos Torre Repeto en el cine mexicano hecho por estos dos cineastas. Estamos viendo la forma de manejarla culturalmente. En su momento escribiré un ensayo y Regina, he platicado algo de guionismo, porque he hecho algunos trabajos básicos de ajedrecistas mexicanos, pero tocando el mundo de la ficción. Entonces, hay que entender que el ajedrez, escribir un guión, no es fácil. Y hay que ver que lo que hicieron en esta película no es nada fácil. Es demasiado trabajo para exhibirla en unas horas en un cine, internacionalmente me refiero, porque se hacen tanto las reseñas como invitados, etcétera, etcétera, si se llega a esos niveles. Ahorita con el COVID sabemos que no se puede hacer nada de eso. Sí. Y este es el medio ideal para apoyar a esta película y lo hacemos realmente de todo corazón, ¿no? Entonces, ahorita va a hacer Conchita la lectura de la entrevista que estaba yo hablando en un principio, que se le hizo a Juan hace mucho tiempo, antes de que existiera esta película en el mercado. Sí. ¿Sí? Vamos lentos con todo el ajedrez en México y en el mundo, yo lo diría, pero esta película, Juan, Roberto, yo me siento muy agradecido que hayan hecho este gran esfuerzo y que lo han legado a México, a los ajedrecistas mexicanos, y me voy a tomar un atrevimiento, porque sí lo es un legado para la humanidad cinematográfico por estos dos señores. Puedes leer, por favor, la entrevista que se hizo hace muchos años en la Ciudad de México, en el Café de París, junto con el gran poeta de poetas, Juan Cervera, y un servidor que estábamos presentes con Juan. Claro que sí. La entrevista es a Juan Obregón Rodríguez, hecha por Juan Cervera Sanchís. Juan Obregón Rodríguez nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1965, licenciado en Ciencias de la Comunicación y primer asistente de dirección de cine. Ha dirigido numerosos comerciales. Recientemente asistió a Carlos Sama en la dirección de la película Sin Ton ni Sonia, interpretada por Cecilia Suárez, Juan Manuel Bernal y José María Yaspic. Su pasión es el ajedrez, por lo que tiene terminado un guión cinematográfico sobre la vida del ajedrecista yucateco Carlos Torre Repeto, que quiere convertir muy pronto en lo que él define como docudrama. Pienso dirigirlo yo mismo, nos dice. ¿Y ya tienes en la mente al actor que encarnará el gran maestro Carlos Torre? Todavía no. ¿Es la primera película que se hará sobre la vida de tan genial ajedrecista? Sí, hay libros como Vida y Partida de Carlos Torre, escrito por Gabriel Velasco, y El Águila Caída, una novela fallida de Alejandro Terrazas. Mi película será la primera que se filme sobre su vida y con la que pienso dar a conocer al gran público mexicano y del mundo entero a este héroe desconocido. ¿Qué ha movido a Juan Obregón a trabajar en este proyecto? No es ya un proyecto, tengo terminado el guión cinematográfico y aquí puedes verlo. Nos responde mientras nos lo muestra para que lo ojemos y ojemos las dos cosas, y continúa. Me movió la admiración que despertó en mí desde que yo era un adolescente la figura de Carlos Torre, envuelta en un halo de misterio, al escuchar las primeras anécdotas sobre él en la Casa del Lago. Al ir conociéndolo más y más como ajedrecista excepcional, creció mi admiración por él y su fantástica vida, que me intrigó profundamente.
¿Por qué crees que Carlos Torres se retiró en plena juventud y cuando estaba en lo más alto de su nivel como ajedrecista del juego? Eso únicamente lo podría haber respondido él en la vida. Yo solo te puedo hablar de un telegrama suyo donde se entrevé cierto desencanto a causa de un desamor que lo lleva a perder su agresividad e interés por el juego. Pues como bien se ha dicho, si hay algo que un ajedrecista no puede perder es sentir que en cada partida te juegas la vida. El desamor condujo quizás a Carlos Torres a esa indiferencia, y si te da lo mismo perder que ganar, ya no debes seguirlo jugando. ¿Es el ajedrez un juego de vida o muerte? Simbólicamente así es. En cada partida mueres y naces o naces y mueres. En ajedrez no existen términos medios. Las emociones y las acciones todas son extremas. ¿Qué tiempo de investigación te ha llevado elaborar el guión de este docudrama? Llevo ya 6 años trabajando en ello, gracias a una beca que me ha otorgado el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Por qué crees que Carlos Torres, siendo un genio del ajedrez mexicano, conocido en todo el mundo, no es popular en México como lo son los futbolistas, los boxeadores, los actores y los cantantes? Porque el ajedrez no es una música que esté hecha para todos los oídos. Esto te habla del anonimato del ajedrecista. Si el ajedrez fuera otra música, una partida entre campeones llenaría por completo el Estadio Azteca. ¿Cómo crees que el público mexicano en general reciba tu película sobre la vida de Carlos Torres? Nunca se sabe, pero yo espero que los mexicanos, todos al ver la película, se den cuenta de la dimensión de este genio. Él pudo ser todo si hubiese aceptado la nacionalidad estadounidense que le ofrecieron, pero rechazó. Yo lo veo como un héroe. No únicamente fue un genio del tablero, fue también una conciencia moral tan extraordinariamente desarrollada que todavía no alcanzamos a descifrarla. Fue un hombre de los que aún están por venir. Su reino pertenece al futuro. Torres Repetto no nada más se interesó por el ajedrez, también ahondó en la filosofía y en la teología. Mi película pretende ser un homenaje a este héroe desconocido. Carlos Torres Repetto nació el 23 de noviembre de 1904 en Mérida, Yucatán, donde falleció el 19 de marzo de 1978. Se retiró definitivamente del ajedrez a los 21 años de edad. Su leyenda y su enseñanza implícita en sus partidas y en su vida crece y seduce tal como pasa el tiempo, más y más. Es por eso que tantos esperan ver cuanto antes mi película. ¿Crees poderla terminar este año? Sería ideal, pienso que estará a mediados del 2007. Así sea. ¡Bravo! Bueno, es tan vieja la película que se iba a estrenar en el 2007. Ahí en ese cafecito de Sandra, que le mando un saludo a Sandra, ¿sí? Sandra nos atendía muy bien con el café, una maravilla de cafecito, muy agradable. Un abrazo, Sandra. Muy agradable. Era un lugar exquisito. Y ya que se fue el maestro Obregón, yo me quedé pensando, dije, ¿se habrá en el 2007? Bueno, estamos hablando del 2021. Sí. Y estamos hablando de torre por torre. Y estamos hablando de un hombre, Juan Obregón, el macho, que ha tenido la perseverancia de seguir trabajando en ello. Y no está solo, habemos mucha gente que lo estamos apoyando. Ojalá y también la gente de cine profesional como él, puedan darse cuenta del garbanzo de libra, el filón de oro que tenemos con esta película llamada Torre por Torre. A ver si se les llega en un momento a hacer un reconocimiento a esta dupla en algún lugar, ¿sí? Tanto de cine o en su misma escuela, porque no es el momento, tal vez me estoy adelantando, ¿no? Sí. Recientemente el macho y yo platicábamos y me decía, oye Emilio, nos platicábamos por online, ¿no? Oye Emilio, la película va a llegar a España. Me dice, la película ahorita ya está en España. Sí, en Europa ya. No, ojalá y en España la vea el portento mental de la difusión, como Leoncho García, Antonio Gude,
¿Quién más? Pepe Cuenca, Pepe Cuenca, Sabrina Vega, Sabrina Vega, Ana Matnache. Ana Maznache, el niño Antón, ¿quién más? Francisco Vallejo Francisco Pons, Vallejo. y que den su opinión si es que se conoce como lo conocen jugadores de alto rendimiento. Yo estoy seguro que muchos de ellos lo conocen. Yo sé quién es, por ejemplo, Arturito Pomar, ¿no? Y es un españolazo de hace muchos años, de la época de Franco, ¿no? Y reconocer que este personaje, Torre por Torre, va a llegar a España. Entonces platicaba yo con el macho, me dice, oye Emilio, me dice, ¿pero qué crees? Probablemente vaya a la India. Digo, no me digas, Juan. Sería genial porque la India, estás hablando de 1,000 millones de habitantes que tienen una industria del cine gigantesca. No me atrevo a decir que tan grande de difusión en el mundo como la de Hollywood, pero igual de grande para dentro del mercado interno de los indios. Que por cierto, todos ellos grandes ajedrecistas. Son grandes ajedrecistas gracias a que Vichy Anand, cuando fue campeón del mundo, motivó a muchos niños a que se desarrollaran y ahorita hay muchos grandes jugadores de ajedrez en la India. Entonces, si Torre por Torre toca esos lugares, y ahora en las redes sociales, maravilloso, sabemos que van a conocer a México, todavía Carlos Torre ya no está con nosotros, ya no está, y por este mexicano, en otros países como puede ser Singapur, a mí me conocen por mis ilustraciones y les gusta y que qué bonito, ¿no? Pero yo no tengo la dimensión de Carlos Torres Repeto en la época histórica que le tocó jugar con Alekhine, con José Raúl Capablanca, ¿con quién más? Con Emanuel Lázquez, sí, con una serie de Boboglou, con una serie de jugadores que están en todas las bibliotecas del mundo. Y deben de saber que Carlos Torres está en todas las bibliotecas del mundo ajedrecístico. Sí, jóvenes que inician en el ajedrez o que ya están dentro del ajedrez, chequen las partidas de Carlos Torres, ahí está la lanzadera, el rey imantado, magnetizado, chequenlas, se van a enamorar. Y por supuesto, vean la película, Torre por Torre. ¿Cómo va el chiste de Torre por Torre, Conchita? Ah, sí, que decían que jugar con Carlos Torres Repeto era jugar en desventaja porque tenía 3 torres en el tablero. En el tablero. Incluso Torre está el torneo en Yucatán con el nombre el Gran Torneo Internacional de Carlos Torres Repeto. Sí. Bueno, y para finalizar me gustaría comentar que, bueno, Carlos Torres Repeto daba simultáneas a los maestros de aquella época, sobre todo a los militares. Había 2 grandes militares que estaban muy cerca de él, que era Soto Larrea y José Joaquín Araiza. Pero quienes le dieron el impulso al ajedrez en la zona metropolitana del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, DF, hoy Ciudad de México, fue 2 personajes, que uno de ellos yo estuve muy cerca, 10 años, el ingeniero Alfonso Ferriz Carrasquedo, maestro nacional, mejor conocido como el Inge. Te mando un beso hasta el cielo. Qué maravilla que le tocó convivir con Carlos Torres. Y el maestro Alejandro Báez. Ellos 2 se quedan con la tutela del maestro Carlos Torre, ¿sí?, que los frecuentaba en diferentes lugares en la Ciudad de México, en los diferentes clubs, el famoso club tan mentado y conocido por aquellos años en el Metropolitano. Y después de ellos sigue otra generación, que esta generación es a la que yo pertenezco, aunque ninguno de ellos 2 estuvo cerca de mí ni tomé clases con ellos nunca, ¿sí? Quiero que sepan que ellos van legando a los diferentes maestros, como puede ser, no sé, Rafael Espinosa, ¿sí?, que está en la Universidad de Puebla, tengo entendido. Gilles Rousset, que lo conocí muchos años, maestro internacional actual, daba clases en el Seguro Social, por ahí anda Gilles Rousset-Livni, y una gran cantidad de maestros, ¿no?, para que no quedarme yo que... Roberto Martín del Campo, el maestro, que son los 3, Jorge Astrid y Roberto Martín del Campo, ¿no? Sí. Todo esto es un legado que sabemos de la película, que fuimos a ver Torre por Torre, que todos conocemos a Juan Obregón y que todos le damos un abrazo al unísono por este gran logro, esta película de culto, que nació siendo película de culto y vivirá por el tiempo que esté la humanidad, sí, y la comunidad ajedrecística como una película de culto. Claro, había otra que era La fiebre del ajedrez, chiquitito, que sacan cosas de Carlos Torres, ¿no?, muy pequeñas, pero esta es basada en toda su vida, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo más, Conchita? No Regina? se la pierdan, por favor, en Europa, véanla, descárguenla, hay en varias plataformas donde pueden verla. Háganlo, no se van a arrepentir, es un gran trabajo. Felicidades, Juan, y felicidades, Roberto.
Bueno, Felicidades, Carlos Torre. Viva Carlos Torre. Ahí tenemos Carlos Torre para siempre. viva Carlos Torre y viva Torre por Torre. A ver, despídenos, Regina. Un saludo a Juan y a Roberto. Saludos, Juan. Saludos, Roberto. Bueno, amigos, como siempre, recordándoles que se suscriban a nuestro canal, denle like al video, pues compártanlo, déjenos sus comentarios y también dejen el comentario de qué piensan sobre la película Torre por Torre. Y bueno, somos la familia ajedrecística y nos vemos hasta el próximo video. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias por vernos. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez.